Hola y ventosos días, amigos de Playjagger. Hoy estamos aquí con... Juan, de Surferos. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un tutorial de iniciación a cómo ser un corredor. Pues ya está, teníamos todos los palos, faltaba el corredor, aquí lo tenéis. 3, 2, 1, vídeo. Bueno, chicos de Playjagger, vamos a trabajar un poquito cómo empezar a ser corredor y básicamente os voy a complicar un poco la vida. El planteamiento es sencillo, yo como corredor tengo que coger una pelota y meterla en una base. De lo demás se pueden encargar mis compañeros y yo ser un mensajero que simplemente lleva el paquete del punto A al punto B. Sin embargo, un corredor puede hacer mucho más y cuanto más trabaje, más cerca va a estar de ser un arma dentro de la impotencia que tiene el rol. Un corredor puede servir como señuelo, siempre que se puede acercar a un rival que tenga arma, puede acompañar, generar casi un 2 contra 1, puede proteger a alguien de un tiro de cadena, puede, bueno, lo que te dé la imaginación. De cada entrenamiento que tiene que seguir un corredor tiene que ser un poco distinto a lo que va a seguir un arma. Yo no necesito saber parar golpes, no necesito saber dónde golpear, ni coordinarme de tanta manera. Sin embargo, tengo que tener más agilidad en los pies, también tengo que saber derribar a gente, que en la pelea de corredores es algo fundamental que muchas veces está infrautilizada. Tengo que poder parar a un corredor, tenga él, yo o ninguno de los dos el jab. Y también tengo que poder ser más rápido que un arma, que entonces que me puedan matar se convierte en un problema del pasado, los dejo atrás. Y creo que eso es todo. Podemos trabajar todo esto dentro de un momento. La función del corredor tiene dos divisiones, en general. Cuando tengo posesión y cuando no tengo posesión. El rol cuando tengo posesión va a ser siempre avanzar hacia adelante, utilizar a mi equipo de la mejor manera posible para conseguir marcar. En el momento en el que no tengo posesión, mi rol pasa a ser más de molestia al rival y sobre todo, de información. Nadie maneja el campo desde la espalda salvo el corredor. Y es esa posición en la cual tenemos que crecernos un poco, saber transmitir todo lo que está pasando al equipo. Las órdenes pueden estar acordadas dentro del propio equipo, pero muchas veces va a ser algo improvisado. En general voy a ser yo el que diga por qué lado están rompiendo, por qué lado quiero entrar, quién tiene posesión y va a ser más de una ocasión en la que yo indique un 2 contra 1. Se va a levantar aquí, pineamos aquí. Cuidado ahí, estás pineando y le quedan aún 5, pasa adelante y arrasa. Y eso es una función que el resto no van a tenerla. Y muchas veces desde la banda tampoco se hace. Es el corredor, creo yo, quien tiene que llevar ese peso. Luego también es interesante, me imagino que luego tú podrás hacer un pequeño dibujo de los últimos que has hecho, que están súper chulos. Anticiparte un poco las situaciones, porque muchas veces cuando tienes posesión, avanzar o empezar a correr una piedra o 2 tarde supone que te maten. Y eso es no meter un punto. En los partidos en los que tengamos más inseguridad y están más igualados, esa intención, esa inercia que ganas, te puede dar el ganar la carrera a un arma. Esto en línea, muchas veces sí que vamos a conocer a nuestro equipo y ya posicionarnos con la posesión detrás del que sabemos que va a romper. Tengo un cadena que es muy bueno y que siempre soluciona. Ya voy a ir detrás de él. Tengo un lado izquierdo que aguanta y está cazando perfectamente. Ya me coloco preparado en esa dirección. Muchas veces cuando mi equipo empieza a bascular, yo ya empiezo a correr. Empezar la carrera a tiempo ahí puede suponer un punto. También es un momento arriesgado. También es la posición del corredor. En muchas ocasiones, y sobre todo cuando tenemos la posesión, ganar tiempo. Una situación de caos completo en el campo, tengo 3 compañeros abajo, uno que está luchando por su vida en un 2 contra 1 y el arma rival libre que me está persiguiendo. En esa situación, utilizar el campo, los pineos, mis compañeros vivos, puede dar las 3-4 piedras necesarias para que se levante la mitad de mi equipo y resuelva. ¿Cómo hago esto? Lo primero, retroceder a tiempo. Si estoy muy pegado a la línea con la posesión, es fácil que en la carrera alguno de los rivales mate a un compañero o me mate a mí. Veo que está siendo un partido duro, retrocedo, controlo posesión el máximo tiempo posible, recurro a lo que hemos dicho antes, velocidad punta, zigzag, quiebro, agilidad de pies, para mantener la posición el máximo tiempo posible. Son 3 segundos, son 2 piedras. Si además en el último momento consigo lanzar el jab, eso igual convierte que mi equipo se levante del todo, que hace el corredor contrario, que para entonces igual ya tiene la posesión, y tengamos un revivir completo, un ciclo nuevo de gente viva. En más de una ocasión esto va a salvar un punto y va a permitir que tu equipo haga algo, pasando en una situación súper desventajosa.
Normalmente, cuando tengo que enfrentarme a un corredor rival que tiene posesión, o incluso en las ocasiones en las que no, cuando quiero que mi equipo trabaje con más libertad y yo hacer alguna otra de las acciones que vamos a ir mencionando, me conviene poder eliminar al otro corredor. Y la única manera que tengo de eliminarle es sacarle fuera. Dentro de las formas más sencillas que tengo son arrastrarle, en caso de que tenga fuerza, posibilidad, tiempo, porque me va a costar, o aprovechar las líneas y guiarle a ellas. En rugby se le llama normalmente cebar. Quiero guiar la dirección de mi compañero. Yo sé que tiene que ir a la base, así que mi posición normalmente no va a ser acercarme a la línea y enfrentarme a él. Va a ser guiar el lateral por el que quiero que vaya. Si yo me quedo aquí, él elegirá la dirección más obvia hacia la base. Si yo me quedo aquí, le estoy creando el pasillo. Y normalmente, si yo me pongo aquí, él va a interpretar como que la única dirección es hacia allá. Entonces, para mí va a ser mucho más sencillo no solo pararle, sino parar y guiarle hacia afuera, sacarle de la línea. Puede que yo caiga por el camino, puede que no le logre llevar, pero lo más normal es que si tengo un buen timing y aprovecho bien su velocidad, le saque fuera, eliminemos a un jugador rival y en el mejor de los casos tengamos posesión. Una situación así sería, por ejemplo, si mi compañero viene corriendo desde aquella dirección, normalmente cuando viene yo espero, cebo y aquí saco fuera. Le llevo fuera. Luego de cara al placaje en particular. Normalmente también cuando quiero trabajar a un compañero y derribarle, es muy común ir en carrera y saltar antes de tiempo. Para él, trabajar con alguien que se está lanzando y abriendo los brazos, la mayoría de ocasiones es muy sencillo. Simplemente guiando, frenando un poco y guiando el placaje, para él es muy fácil desviarme. Pues aquí lo que recomiendo es simplemente una posición en parada, cargadas las piernas, pero talón levantado del suelo. Y cuando él se acerca, esperar al último momento para manos cerca, abrazo bajo, lo más bajo posible, y guío con el hombro en la dirección en la que quiero placar. Nunca en la que está corriendo él, pero eso me deja un amplio abanico de ángulos hacia donde llevar. Lo mejor es intentar llevar algo perpendicular a la velocidad que él tenga. Si él va hacia allá, lo mejor es que yo me cruce en otra dirección. Si no, va a ser chocarme contra él y en la mayoría de casos su velocidad, su peso van a poder conmigo, voy a caer hacia atrás. Lo que busco es algo que corte lo más perpendicular posible su dirección. Si mi compañero está aquí, lo habitual es que cuando el compañero avanza, yo me lance aquí y él muchas veces en este caso me arrolla o simplemente continúa y ya está. Cuando el brazo va desplegado, también es fácil que me lo aparte y yo me quede como un pelele en el suelo o abrazado. Lo que yo os propongo en general es fijarme en qué mano tiene él ya, que lo más normal es que sea en la que peor va a defender, e ir hacia ese lado. No siempre es posible, esto ya es casi utópico. Entonces, cuando el compañero viene, estoy en una posición que me gusta, bajo, agarro, cerrado y voy con todo mi peso en la dirección que me gusta. Lo más normal es que este tipo de placaje, y sobre todo si está en la dirección adecuada, como mínimo le frene, como máximo te lo lleve al suelo y en la mayoría de casos le vais a poder guiar hacia la línea. En caso de que no le consigáis frenar del todo, dependeremos de un arma que sea quien le baje, pero por lo demás suele servir. Normalmente con eso funciona. Otro momento que también nos da mucha duda a los corredores y que nos genera mucha incomodidad es en sistema FEG cuando el compañero está preparado aquí. Es una defensa que no es tan física como otras, pero muchas veces va a ser igual de válida. De cara a cómo resolver este tipo de situación, lo más sencillo es ser más rápido que él, meter y sacar. En cuyo caso, yo al menos como manía, intento agarrar aquí. Es mucho más difícil para el compañero, para el rival, proteger y agarrarlo, que cuando yo lo entro aquí, para él tiene mucho recorrido para sujetar e impedírmelo. Cuando no, va a ser más complicado. En general, yo lo recomiendo hacer así. Más que nada porque no se pierda por el camino, no rebote, no haya problema. Intento meter, puño entero, suelto. Cuando el compañero está aquí y yo quiero marcar, lo mejor, al menos lo que más me ha servido a mí, es entro y con el culo. Él tiene una posición en general muy mala y está muy centrado ahí. Entonces yo quiero generarme un hueco y la imposibilidad de que su brazo funcione. Entonces, meto, suelto.
paso delante, meto. Es una tontería, pero teniendo en cuenta el número de veces que pasa en alta competición, es algo que no practicamos y que quizá deberíamos tocar más a menudo. Vale, no sé si os habéis dado cuenta, pero hemos hecho un pequeño time skip con cambio de equipación y lo único que nos quedaba por trabajar eran las defensas. Siempre es un problema en todos los partidos cómo defender un corredor contra corredor cerca de base, teniendo en cuenta todo el reglamento actual. Por lo general yo prefiero siempre tener una distancia de al menos un paso largo, alrededor de 1,5 metros de cara a defender la base, más o menos desde aquí. Esto me permite tener un poco de espacio para reaccionar en todas las direcciones sin tener que acompañar en su sentido de carrera. Normalmente, cuando él viene, yo espero peso en las puntas, preparado con las manos cerca para que no me haga un hands-off y me las aparte, e intento placar alejándolo de la base. Siempre que yo sujete y caiga hacia atrás, puede ser peligroso para mí, para mi compañero, me lo pueden catalogar como intento de suplex, en cuyo caso eso es falta. Y aparte el compañero siempre va a estar más cerca de la base, a distancia de un brazo. Yo lo que intento cuando viene el compañero siempre es placar hacia afuera, alejarlo. Aquí la estrategia varía. Veo que hay un agarre malo, puedo intentar retirar el jab. Veo que está un compañero mío acercándose y entonces intento mantener al compañero en el suelo o al menos sujetar lo más lejano posible de la base, siempre teniendo en cuenta que ya estoy en el suelo y ahora sí que puedo agarrar extremidades. Nunca cuello hacia arriba, nunca manos en la masa y tampoco en orificios, porque hemos visto ya de todo. Cuando quiero sacar a mi compañero del campo, va a ser siempre la tarea más complicada. Él puede tomar la opción de lanzar el jab, puede tomar la decisión que él quiera, pero muchas veces a mí me renta sacarle de aquí. Yo, cuando él está en el suelo, puedo arrastrarle las extremidades, pero aquí tenemos un problema. Yo lo estoy arrastrando del brazo y él, por ejemplo, se intenta levantar. Puede sin problema, entonces ya esto es ilegal, yo ya no puedo sujetar una mano. Sin embargo, cuando yo sujeto a un compañero del pie, sobre todo del tobillo, intento extraer, él puede intentar levantarse, pero lo único que hace es facilitarme el trabajo. Yo intento extraer siempre del pie. Cuando llego cerca de fuera del campo, arrastro, toco, me llevo el jab. Esa es la mejor opción. Situaciones especiales que puedo tener. Hay gente que es muy perra y la que intenta cuando te esperan aquí es lanzarte el jab por encima, por debajo, acercarlo a la base. Y en esa situación hay que tener en cuenta que el reglamento no obliga a perseguir al corredor solo cuando tiene el jab. Cuando el compañero lanza el jab por debajo e intenta pasar, yo voy a por el compañero. Ejecuto como pueda y en el momento en el que él está debajo yo siempre voy a reaccionar antes. Al suelo, cojo jab, me piro. Otra situación es cuando el compañero no tiene bien sujeto el jab o me trabo y no consigo derribarle. Entonces, cuando viene, me trabo, veo un jab y lo intento retirar como pueda. Lo más clásico es que el compañero lo tenga sujeto y pegado al cuerpo para evitar que yo simplemente coja y tire. Cuando está aquí, lo mejor es siempre empujar en la dirección en la que lo agarra. No va a ser común, pero esto en rugby se ve mucho. Y en vez de placar, si yo lo veo muy claro, empujo y lo retiro. Echo el peso de mi cuerpo hacia adelante. Yo aquí lo veo muy claro, no estoy consiguiendo apartarle y el compañero ya está empujando con la otra mano. Sé que solo tiene sujeto con una. Empujo en la dirección del jab. Agarro lo máximo posible, ya que es una forma fácil de sostener, y ahí lo retiro. Las formas de defensa más fáciles son estas. En caso de que mi compañero esté defendiendo con normativa FEG, cerca para evitar que yo marque. Ya comentamos que cuando el compañero está aquí preparado, yo lo que intento hacer es meter cadera de alguna forma y entonces meter el jab. Impedir que él, con las manos cerca, pueda hacer eso. Teniendo en cuenta que él puede meter la mano entre las piernas y etc. Para evitar eso, yo la mejor solución que tengo es meter mi peso por delante sin ocluir con contacto la base. Es decir, cuando el compañero va a intentar entrar la pierna y meter el culo, yo voy hacia adelante y bloqueo con el peso del cuerpo. Intento hacerlo de tal forma que no sea oponiéndome a él, sin poner en contacto mi cabeza con él, sin meter la cabeza directa, porque yo puedo tener ahí contacto con una rodilla, con un codo, con lo que sea. Yo espero aquí, cuando veo que va a entrar con la pierna, meto hombro delante y espero, porque yo desde aquí ya puedo buscar el jab, sé dónde va a ir. Yo la mejor gestión que he tenido ahí ha sido esa siempre. No bloqueo directamente aquí, no bloqueo con las manos el agujero, pero en cuanto veo que la mano del compañero va a entrar, yo me pongo en medio. Normalmente aquí tiene una de dos opciones, o intentar salir o rodear por detrás. Si rodea por detrás, yo sé por dónde va a ir más o menos.
Cuidado el agujero de las piernas, que ahí pueden entrar cosas. Todo lo que hemos dicho se aplica también a situaciones en las que yo estoy libre, sin perseguidor, y el rival está libre, con jag o sin él. Yo puedo eliminarle, tenga él o no la posesión, y en un momento en el que esté disputada entre dos, un compañero y un rival, que están golpeándose y yo veo el corredor que está dando problemas sin ningún compañero libre, puedo aplicar todo lo que he dicho hasta llevarle fuera. Más aún porque él normalmente no se lo va a esperar. Yo voy a estar aquí sin más, haciendo como que le miro, y de repente yo ya me lanzo a intentar derribarle y entonces ver cómo gestiono lo del jag, intentar sacarle para que al menos esté también abajo, aunque me vayan a perseguir luego a mí, y yo genero una oportunidad matando a quien puedo matar. Una de las primeras situaciones que vamos a tener es corredor con posesión y muchas veces sin, acompañado por un arma frente a otro arma. Aunque solo sea psicológicamente, él va a tener dos blancos delante, y aunque yo no tenga arma, tengo posibilidad de llevar peligro o simplemente voy a ser una mosca que le esté tocando las narices. En muchas ocasiones no va a funcionar y yo voy a caer, pero vamos a tener el jag plantado delante y él lo más probable es que cuando me mate, muera. Vamos a intentarlo. Otra de las situaciones es que yo sea un escudo humano. Esto vale para línea, cuando tenemos un cadena enfrentado en nuestro 2, está tendiendo a hacer el tiro cruzado y nos está fastidiando completamente, no llegamos ni a posesión y nos está trabando mucho. Esta y otras situaciones se solucionan poniendo un kamikaze, ya sé yo, que se coma el cadenazo mientras un compañero se lo agarra. Estamos haciendo un 2 contra 1, de nuevo, con una persona sin arma y otra con. ¿Intentamos? Y ni siquiera me ha dado. Esto lo podemos forzar todo lo que queramos. Puedo acercarme más, llevar las manos arriba. No es la jugada más limpia, sobre todo si intento entrelazarme, en cuyo caso el árbitro debería sancionarme de alguna manera, pero el usarme de escudo y sacrificarme sí que es completamente lícito, válido, y es algo que está también muy infrautilizado. Lo debemos intentar. Vale, otra situación bastante común es cuando en desventaja de arma, es decir, dos o más rivales vivos y uno en mi lado, con posesión, resolver la situación de forma favorable para nosotros y llegar a marcar punto. Esto lo denominamos aquí hacer pantalla, que nos viene bien, sobre todo cuando estamos en ese tipo de compromiso. Con dos rivales que estén aún vivos, lo que quiere hacer mi compañero es aguantar lo suficiente y bascular para crear un carril y que yo avance. Normalmente, yo cuando veo que él va a entrar en combate, empiezo ya a correr y al menos tengo la inercia de mi lado. Y de nuevo la misma situación, más sencillo aún, con menos riesgo, es cuando voy con un rival. Y yo sé que, comenzando a correr antes, él va a estar entretenido. En el momento en el que veo que mi compañero entra en combate, yo me voy. Y va a ser la misma situación que el 2 contra 1 por la distracción, pero vamos a crear la oportunidad completa. Luego tenemos la posibilidad de hacer la misma situación, más fácil aún, cuando un compañero está siendo pineado y alguien viene guardando. Yo sé que en el momento en el que se enfrenten, el otro empieza en parado y tiene una distracción. Yo puedo correr directo. Y existe la misma posibilidad cuando solo el compañero está pineando a alguien y el corredor ahí adquiere validez para liberar pineos por sí mismo, especialmente si tiene esto. Si no, lo más normal es que te ignoren. El gran problema de estos ejemplos es que dependes de tus compañeros. Está demasiado bueno, Torri, hoy. A ver si nos quedamos con esta última. Aquí puede ser que combina. Claro, tienes las dos situaciones. Libero el pineo y luego intento que mi compañero me haga pantalla. No siempre va a ocurrir por tema de tiempos, pero más en una situación es posible.
Bueno chicos, esto cubre el básico de correr. Mucho de lo que podréis hacer depende del entrenamiento que llevéis de base, rapidez, agilidad y etc. Y esto pues es como todo. Puedo hacer una canción con un acorde, puedo crear algo muy complejo. Cuanto más añadáis al repertorio, más pasáis de ser un mensajero que lleva el paquete del punto A al punto B a ser un arma sin palo. Esto es todo chicos. Gracias Play Jagger. Asma.